¿no es cierto?, memorizar la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16. ¿Cuántos de los adultos lo sabemos? Pregunta clave, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90, que es el salmo que estamos estudiando el día de hoy. Salmo 90. Todos los salmos son hermosos. Este salmo tiene también enseñanzas muy bellas para cada uno de nosotros. Y confiamos que la meditación de hoy también va a servir para corregir lo que haya que corregir en nuestras vidas, mirar la vida y el mundo de otra manera, aplicarlo a cada uno de nuestros corazones. Vamos a leer Salmo 90 y lo hacemos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios bendiga su palabra. Este salmo, el Salmo 90, nos da un cuadro muy interesante y muy particular que nos sirve como una luz roja, como una especie de alerta cuando uno quiere analizar la vida y analizar los años que ha vivido, sean 20, 30, 40, 50, 80, los que fueren. Y el Salmo presenta un marcado contraste entre lo que es la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El Salmo nos muestra a un Dios eterno, pero nos muestra por contraste también al ser humano en su fragilidad, en una vida efímera. Este salmo no es salmo de David, tampoco es salmo de Asaf. El autor es Moisés. Y hay mucha semejanza entre el Salmo 90 y el capítulo 33 de Deuteronomio, que fue escrito también por Moisés. Lo cierto es que el Salmo enfatiza la necesidad que tú y yo tenemos de reflexionar sobre algo, sobre lo corta que es la vida. Si hay algo que este Salmo nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar, es cuán corta es la vida
y la necesidad que tenemos de vivir vidas reconciliadas con Dios y con todos los demás. Seguramente que todos en algún momento de nuestra experiencia nos hemos confrontado con la realidad de la muerte. ¿No es verdad? Un familiar que murió, un amigo que ya no está, un vecino, un compañero que falleció. Y cuando la muerte llega a una persona de edad avanzada, en un sentido uno lo puede asimilar mejor. Uno en cierta manera entiende. Lo que es difícil de asimilar es la muerte de un niño o de un adolescente o de un joven. ¿Qué sucede cuando la muerte toca las puertas de una vida joven? Esto es más difícil de asimilarlo. Nos cuesta entenderlo más. Nos lleva a preguntarnos y a definir por qué la vida es tan frágil. Hoy estamos y mañana ya no. Hace poco nomás un niño que salió con sus padres al parque de Caraballo a pasar un domingo a la tarde con familia, se subió a una resbaladera que estaba en mal estado y esta resbaladera cayó sobre el niño, causándole primero un daño cerebral muy serio y a los pocos días falleció. Y uno se pregunta por qué. ¿Cómo asimilamos el tema de la muerte, que ya de por sí es compleja, cuando se trata de una vida de un niño? Yo recuerdo cuando falleció mi amigo el pastor Walter Agurto. Se enfermó de cáncer, le dio una metástasis y el Señor decidió llevárselo. Un hombre relativamente joven. La vida es así, frágil, efímera. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Y el Salmo 90 nos presenta ese tema y yo he querido ponerlo en tres contrastes, por así decirlo, que encontramos en el Salmo 90 que tienen que ver con lo transitorio que es la vida. Lo primero que encontramos es el tema de la eternidad versus la temporalidad. El primer tema es la eternidad versus la temporalidad. La eternidad versus la temporalidad. Lo dicen los primeros 6 versículos que hemos leído del Salmo 90. Lo eterno de Dios contrastado con lo temporal del ser humano. El salmista va a decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Ya desde los días de Abraham, el pueblo de Dios no había tenido un lugar fijo de habitación. No había tenido una morada fija donde habitar. Solo el Señor había sido su perpetuo lugar de reposo, diríamos. Y de esta manera se abre el Salmo 90, con una declaración que nos habla de la paz del salmista respecto de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La mejor traducción para ese primer versículo sería: Señor, tú has sido nuestro hogar. Señor, tú has sido nuestra morada por siempre. Esa es la idea detrás del versículo. El salmista, en este caso Moisés, está reconociendo que a pesar de que por mucho tiempo el pueblo de Israel no había tenido un lugar fijo, una habitación fija, una morada fija, podía encontrar en Dios esa tranquilidad. Podía encontrar en el Señor ese descanso, esa paz. La figura del hogar para el judío resultaba siempre algo hermoso, algo amable, diríamos. Y creo que para todos nosotros, cuando hablamos del hogar, deberíamos pensar en el hogar como el lugar más seductor, más radiante, más hermoso en todo el planeta para cada uno de nosotros. Digo debería porque a veces hay hogares
que en vez de ser ese lugar de paz, ese lugar radiante, ese lugar hermoso, se parecen más a un ring de box, donde los protagonistas paran todo el tiempo discutiendo y peleando. Pero no es verdad que cuando uno piensa en el hogar debería de pensar en ese lugar de refugio y ese lugar de seguridad y de tranquilidad. Para el judío, que fue un pueblo errante por mucho tiempo, pensar en Dios como su refugio, como su hogar, tenía un significado profundo, tenía un significado tremendo. El judío pensaba, Dios es mi refugio, es mi hogar, es el lugar donde encuentro la paz. De allí que la exclamación de Moisés tenga sentido, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cualquier persona con mucho dinero puede proveerse de una casa muy linda, pero no puede obtener un hogar del mismo modo. Como digo, hay hogares que lejos de ser un remanso de paz, se convierten en lugares más bien donde uno no quisiera llegar. Y hay jóvenes que al propósito muchas veces no quieren llegar a casa porque saben que en casa van a encontrar discusión entre el papá y la mamá, quizá van a encontrar violencia y prefieren quedarse con los amigos, en la calle, en algún otro lugar, antes de llegar a casa. Cuando el llegar al hogar debería ser para toda persona ese lugar de seguridad, ese lugar de paz, ese lugar de refugio. El pueblo judío entendía que su hogar estaba en Dios. Y el hogar tiene esa significancia de comunión tan delicada que muchas veces escapa a nuestro propio lenguaje. Y esto tiene que llevarnos a dos reflexiones. Primero, a preguntarnos si Dios es como nuestro hogar para nosotros. Si Dios es la persona a la cual yo puedo ir donde encuentro paz, donde encuentro seguridad, donde encuentro tranquilidad, ese lugar de descanso. Pero la segunda reflexión es, ¿cómo está mi hogar? ¿Es mi hogar un lugar de paz? ¿Es mi hogar un lugar donde reina la armonía y por lo tanto soy sal y luz para mis vecinos? ¿O es mi hogar más bien un lugar carente de la paz de la cual nos habla el Señor? Ahora, hay muchas personas que tampoco han sabido establecer ese hogar espiritual porque no gozan de una comunión permanente con Dios. Para algunos, por ejemplo, Dios es solo un refugio temporal, no es su hogar, es un refugio temporal, es como un paraguas en tiempo de lluvia, es como un refugio en tiempo de turbulencia, pero no han hecho de Dios un hogar permanente, un hogar estable. A veces a mí me da un poco de risa cuando en medio de un temblor o en medio de un terremoto, aún los ateos salen diciendo, Dios mío, ayúdame, queriendo encontrar en Dios, al cual dicen no creer, un refugio temporal. O la actitud de la gente cuando está en un avión. A veces cuando uno está en el avión, por allí el piloto dice, señoras y señores, sírvanse a abrocharse los cinturones, estamos entrando en una zona de turbulencia. De pronto el avión, que estaba toda la gente contenta y feliz, se escucha silencio absoluto. Y algunos vemos que se persignan, otros se ponen a orar, a rezar, como querramos llamarlo. Conciben a Dios como alguien que es un refugio temporal. En este momento que estoy en problemas, que estoy en necesidad, que estoy con miedo, que estoy con angustia, allí recurren a Dios. Otros ven a Dios solo como un templo al cual pueden acudir periódicamente para ciertos actos de devoción, ciertos actos de piedad. Visitan a Dios, pero no viven con Dios. Tienen sus horas de culto, van a la iglesia, a una boda, a un matrimonio, a una ceremonia en particular, pero no han ofrecido a Dios
la totalidad de su vida. Y por lo tanto, para ellos, Dios es solo un conocido. Un conocido, alguien que conocen así de pasadita. Van al templo, pero no viven en el hogar que es Dios. Y por lo tanto no pueden decir, Señor, tú has sido mi refugio, tú has sido mi hogar. Solamente Dios es nuestro verdadero refugio y hogar. Y hasta que tú y yo no establezcamos nuestra vida con Él, no habrá sentido en lo que hagamos. A menos que tú entiendas la necesidad de refugiarte en Dios permanentemente, no vas a encontrarle sentido a la vida. Vas a vivir con el temor al futuro, vas a vivir con el temor a la muerte, vas a vivir angustiado, porque no has hecho de Dios lo que dice el Salmo 90, tu refugio permanente. Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Tú has sido mi hogar, tú eres mi morada, en ti descanso, en ti tengo paz. Por eso es que el salmista puede decir todo lo que viene a continuación. Para toda persona que no ha encontrado en Dios el refugio auténtico, vive con temor al futuro, vive con un miedo al mañana, vive con un miedo a la muerte, porque no ha entendido lo que significa que Dios sea tu refugio. Y esto nos lleva a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién realmente es Dios para ti? ¿Cómo te relacionas con el Dios de la Biblia? ¿Es un paraguas en plena lluvia solamente? ¿Es un refugio en medio de la turbulencia? ¿O puedes decir que Dios es tu refugio de generación en generación, permanentemente? El salmista continúa en el versículo 2 y dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el salmista está señalando la eternidad de Dios y empieza a contrastar lo eterno de Dios versus lo temporal de la vida humana. El salmista presenta una relación entre conocer a Dios y reconocer la eternidad de Dios, que son dos cosas distintas. Conocer a Dios, pero a la vez reconocer que ese Dios es un Dios eterno, que no hay nadie como Él. La expresión que allí se usa, desde el siglo y hasta el siglo, está hablando de la eternidad de Dios. Dios no tiene comienzo, Dios no tiene fin, Él no es como uno de nosotros. Él es el eterno, Él es el Olam. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los nombres de Dios? Él es el Olam, el eterno. Y por lo tanto el Salmo nos invita a reconocer ese dominio absoluto y soberano que Dios tiene versus la fragilidad del hombre. Por eso siempre decimos, Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. No podemos acercarnos a Dios de manera irreverente. Él es el eterno. Nadie lo creó. Él es el soberano. Tú y yo somos frágiles. Nuestra vida es efímera y tenemos que tomar conciencia de ello. Mira el versículo 3 en adelante. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y mira el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Aquí hay una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cuán frágiles somos? ¿Cuán frágil es nuestra vida? Hoy estamos y mañana ya no estamos. La vida se nos va de la mano de manera inesperada. Lo que el salmista está queriendo demostrar es que ese Dios que es eterno es infinitamente desproporcionado
al hombre que es frágil y cuya vida es efímera. Se nos presenta al hombre y su fragilidad en la mejor descripción. Dice que es como la hierba, qué bonito, la hierba que crece en la mañana y crece, dice, florece y crece, pero luego dice, a la tarde es cortada y se seca. En un mismo día, florece, crece, se corta y se seca. ¿De qué nos está hablando? De cuán efímera es tu vida, de cuán efímera es mi vida. El ser humano, tan pronto nace, ya empieza a morir. ¿Te has dado cuenta? Un bebito desde que nace, sí, empezó a disfrutar la vida, pero ya empezó también a morir. Yo por eso a veces me pregunto, ¿por qué celebramos los cumpleaños? ¿Te has dado cuenta que cada cumpleaños que tú celebras es un año más cerca a la muerte? Y eso no parecería muy gracioso de celebrar. Cada vez estamos avanzando más hacia nuestro destino, del cual, a menos que el Señor venga por su iglesia, ninguno de nosotros se va a escapar. Caminamos indefectiblemente en esa temporalidad frente a un Dios que es eterno, frente a un Dios que no ha necesitado de nada ni de nadie para existir. El segundo contraste que nos presenta el Salmo es la santidad de Dios versus la pecaminosidad. Santidad versus pecaminosidad. Y a partir del versículo 7 encontramos esta descripción que el salmista hace. Versículo 7 va a decir, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Se pregunta el salmista. Santidad versus pecaminosidad. El furor y la ira del versículo 7 y del versículo 11 nos está hablando de lo serio que es la santidad de Dios. Hemos escuchado acerca de la santidad de Dios últimamente a través de los mensajes del pastor Alfredo Smith. Y aquel salmista lo que está haciendo es recordarnos que con Dios no podemos jugar. Dios es fuego consumidor y con el fuego no se juega, porque si jugamos con el fuego nos vamos a quemar, nos vamos a hacer daño. La santidad no es algo opcional, sino es algo mandatorio según la Biblia. Santidad de Dios, de un Dios que es eterno, en contraste con la pecaminosidad de un hombre que es temporal y que necesita urgentemente de ese Dios santo. Ahora el Salmo 90 nos dice que esa santidad desata la ira de Dios, a tal punto que puede traer aún la muerte. Versículo 7, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Son palabras serias, son palabras fuertes. Es la ira de Dios la que muchas veces va a frenar la vida y que hace que la extensión de los días en ninguna manera se convierta en una bendición total. ¿Han visto ustedes gente anciana que vivió toda su vida dándole las espaldas a Dios, que vivió alejada de Dios en rebeldía contra Dios y sus últimos años son terribles? ¿Han visto gente así, gente anciana que no quisieran seguir viviendo,
que quieren morirse, pero no se mueren. ¿Qué dice la palabra? Los días de nuestra edad son 70 años, en lo más robustos 80 años, pero con todo, dice el salmista, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Gente que vive sus años a su manera y llegan a la ancianidad y empiezan a tener que asumir las consecuencias de su pecado y de la ira de Dios por haberle dado las espaldas a Dios. Y viven tales vidas, sus últimos años son tan terribles que quisieran morirse, pero no se mueren. Sufren las consecuencias de haberle dado las espaldas al Señor. Por contraste, qué gozo es ver a una persona anciana que ha entregado la vida a Cristo, ¿verdad? Que le ha entregado el corazón al Señor y que ha empezado a vivir su vida en ese proceso de santificación. Y llega a sus últimos años de vida, quizá con enfermedades, con dificultades para caminar, con los huesos que empiezan a dolerle, pero con el rostro lleno de gozo, felices delante del Señor. Han aprendido a descansar en Dios. Y yo decía en el culto anterior, cómo me bendice ver a mi hermano Nelson Alarcón, un hombre mayor de nuestra iglesia, siempre contento, siempre sonriente, con el gozo del Señor en el rostro, dispuesto a servir al Señor, a trabajar, a hacer lo que Dios quiere que él haga. Qué contraste con aquellas personas ancianas que no conocen al Señor, que nunca le entregaron la vida y que viven sus últimos años amargados, molestos, enojados contra Dios y contra todo el mundo. Esta sección nos habla de lo transitorio de la vida, pero sobre todo del contraste que hay entre un Dios santo y que exige santidad de sus hijos y un hombre pecador que está sometido a los deleites del mundo y a las consecuencias que trae esa pecaminosidad. Yo te pregunto, ¿eres consciente de la santidad de Dios en tu vida? ¿Eres consciente de la pecaminosidad que hay en tu vida? La única forma como seremos conscientes de nuestro pecado es cuando estemos más cerca del corazón de Dios. Mientras más cerca estemos de Dios y en comunión con el Señor, más conscientes vamos a ser de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra falta de santidad. El estar cerca del Señor, la comunión con Dios, es lo que nos hará ver nuestra propia pecaminosidad. La única forma en que seremos santos es cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y dejamos que el fuego de Dios nos purifique y queme aquellas cosas que tiene que quemar. Queme ese pensamiento equivocado que tienes. Queme esa debilidad que te arrastra, esa tentación con la que estás luchando, esas actitudes negativas. Cuando Dios las quema y te arrepientes de corazón y empiezas a caminar con Dios, entonces la santidad de Dios empieza a trabajar en tu vida. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la santidad o del lado de la pecaminosidad? ¿Tu vida qué está expresando? ¿La santidad de Dios? ¿O estás llevando una vida acostumbrada al pecado, a los deleites de este mundo, alejada del Señor? Y hay un tercer contraste que nos presenta el Salmo 90. Es la sabiduría versus la negligencia. La sabiduría en contraste de la negligencia. Mira lo que dice el versículo 12 en adelante. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste
y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés hace una oración tremenda en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Ayúdanos a entender cuán frágiles somos. Ayúdanos a comprender que la vida es efímera, que hoy estamos y mañana no. De tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que debe estar en la vida de cada creyente. Y es justamente la sabiduría de Dios la que nos librará de la negligencia, del descuido de vivir como queremos. Hermanos, para ser sabios no es requisito ser inteligente. Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes ser muy inteligente, puedes tener títulos, las mejores notas en la universidad, ser el mejor trabajador, muy valorado, muy bien pagado. Puedes ser muy inteligente, pero puede que no seas sabio, que es muy distinto. La sabiduría la da el Señor. La sabiduría es todo lo contrario a la negligencia en el caminar. Y aquí tengo una palabra especial para los jóvenes, porque los jóvenes, que dicho sea de paso, están de aniversario, la JAC de nuestra iglesia. Y ayer estuvimos un ratito con ellos, hablándoles y compartiendo un poquito. Pero los jóvenes difícilmente piensan en la muerte. Los jóvenes creen que tienen la vida comprada. Los jóvenes creen que nunca van a enfrentar la muerte, o que en todo caso, bueno, eso es algo que está muy lejos, que está muy adelante. Chicos, no sean negligentes. Pídanle a Dios sabiduría para que sepan contar sus días. Porque nadie puede decir hasta cuándo va a vivir. ¿Te acuerdas lo que dice el sabio en Eclesiastés capítulo 12? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Me encanta este texto porque resume el Salmo 90. ¿Quiénes son? Para empezar, la palabra dice que habrán días malos. Antes que vengan los días malos, habrán días malos. Y seguramente para algunos llegarán esos años en los cuales uno va a decir, no vale la pena vivir. Eso es lo que significa no tengo en ellos contentamiento. No vale la pena vivir. Esos son los ancianos que vivieron como quisieron durante su juventud, durante su adultez, le dieron las espaldas a Dios y hoy viven sin contentamiento, viven amargados, viven enojados contra Dios, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa al prójimo. ¿Tú quieres una ancianidad así, querido joven? Mira lo que dice la palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sabiduría versus negligencia. ¿En qué lado te encuentras? ¿Estás caminando con la sabiduría de un Dios que es eterno y santo? ¿O estás caminando en una negligencia de un hombre que es temporal y pecador? La vida del hombre se coloca entre dos puntos. La ira de Dios, que hace que la vida sea transitoria, pasajera, o la paz de Dios, que trae estabilidad y que trae permanencia. Moisés ora por esta última experiencia. Él quiere esa paz de Dios que en medio de la fragilidad del ser humano le dé estabilidad, le dé permanencia. Y comienza por pedir un cambio de actitud, un cambio en la mente. Por un lado, por parte del hombre, que enseñado por Dios puede aprender que la vida es frágil, pero por otro lado, de parte de Dios,
quien se vuelve de esa ira justa a una tierna piedad, porque entiende el hombre que la salvación descansa única y exclusivamente en Dios. Moisés, en los versículos 14 y 15, hablan del cambio en esa experiencia. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pero note el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. El gozo permanente en reemplazo de la ira. Te pregunto, ¿eres consciente de la eternidad de Dios y de la brevedad de tu vida? ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de la santidad de Dios con la cual estamos llamados a vencer nuestra pecaminosidad? ¿Eres consciente que quizá estás dejando la sabiduría de Dios a un lado y actuando en tu propia negligencia espiritual? ¿Te acuerdas lo que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento a los romanos? Que la ira de Dios se levanta contra toda clase de impureza. ¿Qué estás albergando en tu mente, en tu corazón, en tus labios, en tus actitudes? Ahora, ¿sabes dónde está la clave del Salmo 90? ¿Sabes dónde está? No me gusta usar esta palabra, el éxito, pero sí la clave. ¿Dónde radica el punto que hay que entender para poder hacer del Salmo 90 una oración nuestra como la hizo Moisés? La clave está en entender que necesitamos vivir con perspectiva de eternidad. Lo voy a repetir. La clave está en entender que tú y yo necesitamos vivir con perspectiva de lo eterno. El horizonte que tenemos delante de nosotros debe ser la eternidad. Somos peregrinos por esta tierra. Tú y yo estamos de paso. Esto que estamos viviendo no es la vida. La vida empieza cuando nos morimos, cuando dejamos esta tierra. Eso es vivir con perspectiva de lo eterno. Cuando tú y yo vivimos con perspectiva de la eternidad, los problemas, las enfermedades, las dificultades, las angustias, todo eso queda en un segundo plano. Porque vivimos caminando hacia la patria celestial. Vivimos pensando con el anhelo de querer estar en la presencia de Dios. Y entonces el temor al futuro desaparece, el temor a la muerte queda a un lado, porque estamos caminando con perspectiva de eternidad. Y es importante que como hijos de Dios aprendamos a caminar de esa manera. Todo es transitorio en esta vida. Un día todo esto se va a acabar, todo se va a terminar y solo quedará Dios y nuestra alma frente a Él. El salmista termina con un cambio de perspectiva, con un cambio totalmente de mirada. La fragilidad del ser humano. No importa cuánto maquillaje de Elizabeth Arden te pongas, cuánto perfume de Calvin Klein uses, las arrugas irán apareciendo. Las canas se irán manifestando y a algunos el pelo se les irá cayendo. Pero todos caminamos indefectiblemente hacia el otro lado. ¿Te asusta la muerte? ¿Te asusta el futuro? ¿Te asusta el mañana? Quizá es porque no has aprendido a vivir con perspectiva de lo eterno. No has aprendido a mirar el horizonte que Dios tiene para ti. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Vives con temor a la muerte? ¿Te atemoriza ir envejeciendo?
¿Te asusta la fragilidad de la vida? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Vive cada día sabiendo que vas camino a la eternidad. No dejes que el diablo te quite el gozo. No dejes que el diablo te quite la paz, atemorizándote, turbándote por el mañana, teniéndole temor a la muerte. Recuerda que eres un peregrino y que te espera una morada gloriosa, celestial y eterna. Amén. Hacia eso caminamos, hacia esa patria celestial. Termino con un pasaje en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, va a tocar este mismo tema del Salmo 90, en otras palabras, de otra manera. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y quiero que leas y escuches con los oídos espirituales. Explicar este pasaje me tomaría otros 45 minutos por lo menos, a menos que se quieran quedar. Mejor para una próxima oportunidad. Pero 2 de Corintios 5 toma de otra manera el Salmo 90. Fíjense lo que Pablo dice en otras palabras, guiado por el Espíritu Santo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, nota, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso lo que dice Pablo aquí! Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Qué tremendo lo que dice el apóstol aquí. Esta morada terrenal se va deshaciendo. Esta morada terrenal se va a terminar. Caminamos hacia la muerte. Nos vamos haciendo viejos. Eso no es lo que importa, dice Pablo, porque ausentes o presentes al Señor, Él quiere que nosotros le agrademos, como dice la Escritura. Así que, hermano, si hasta aquí has vivido con temor al futuro, sin comprender lo que significa tener esa perspectiva de eternidad, de ese Dios eterno que habla el Salmo 90, cambia de actitud. Gózate en el Señor, porque esto que estás viviendo no es la vida. La vida auténtica, la vida verdadera empieza cuando dejamos este cuerpo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tomar conciencia de esta realidad y poder reflejar en nuestras vidas a este Dios eterno, al Olam, a este Dios soberano que nos ha dado una vida que pueden ser 50, 60, 80 años, 90 para algunos, pero que en realidad camina hacia lo eterno. Y eso es lo que interesa. Amén. Vamos a orar. Inclinemos el rostro para tener un momento de oración.
el desafío de tu palabra, Señor, es muy grande. Es muy grande, Señor. Nuestra mente no logra comprender tu eternidad. Pero sí somos confrontados con nuestra fragilidad. Pero cuánto necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a caminar mirando al invisible, sabiendo que nos espera una morada celestial gloriosa. Y Señor, si hay alguien que aún no te conoce, en esta tarde tu Espíritu Santo pueda ministrar, pueda tocar su vida.